Muy buenas tardes, estimados alumnos. Continuando con nuestras clases virtuales, vamos a desarrollar el día de hoy el curso de Historia del Perú con el tema Periodo Arcaico Superior. Mi nombre es el profesor Rafael Moreno. Muy bien, vamos entonces a emplear esta línea del tiempo para ubicarnos pues en el periodo en el cual estamos estudiando y tener un poco mejor el panorama del tema del día de hoy, ¿no? Estamos viendo pues que la historia del Perú empieza por un periodo lítico que ya hemos desarrollado en clases anteriores, pasando por un periodo arcaico y llegando a un periodo formativo, ¿no? Ahora, nos encontramos actualmente en este periodo nosotros, ¿no? Estudiando el periodo arcaico. Sabemos que se divide pues en dos periodos, digamos, el periodo arcaico temprano, inicial, y el arcaico superior o tardío. Debes conocer dos características importantes para que no confundas estos dos periodos, ¿no? Por ejemplo, en el periodo arcaico temprano se va a dar el desarrollo de la horticultura, ¿no? ¿Y qué es la horticultura, no? Es el inicio de la agricultura, ¿no? Pero de una manera no extensiva, ¿no? Es decir, que van a empezar los hombres a cultivar, pero en pequeñas parcelas, ¿no? Esto se da producto pues del cambio climático. Recordemos que en el periodo lítico nos encontramos en un periodo de Pleistoceno, ¿no? En donde se da pues la baja de temperaturas, ¿no? Conocido como la era del hielo, ¿recuerdan? En cambio, en este periodo arcaico, no, en este periodo arcaico ya hay un cambio climático, ¿no? Y pasamos al periodo de Holoceno. Este periodo del Holoceno se caracteriza pues por la alza de las temperaturas, ¿no? Recordemos también que es el periodo actual en el cual nos encontramos. Entonces, este cambio climático hizo que se dé pues un clima óptimo para que el hombre pueda iniciar, ¿no? su agricultura, digamos, ¿no? A ese periodo se denomina, o ese proceso se denomina horticultura, ¿no? Y también se van a dar domesticación de diversos animales, ¿no? Ya no era necesario que el hombre vaya buscando animales que cazar, sino los capturaba, los encerraba, los criaba y los reproducía, ¿no? Ahora, en el desarrollo en el periodo arcaico superior se va a dar ya netamente el desarrollo extensivo de la agricultura, ¿no? En grandes campos, en grandes territorios, ¿no? Y también va a aparecer lo que es la ganadería, ¿no? Entonces, esas son dos características importantes que debes tener en cuenta para diferenciar estos dos periodos. Muy bien, entonces tenemos aquí modos de vida del peruano de aquella época, ¿no? Recordemos que estamos en el periodo arcaico superior, ¿no? Dijimos también que el desarrollo importante de la agricultura y la ganadería en este proceso, ¿no? La agricultura va a ser una actividad fundamental, ¿no? Para todos los pueblos, no solamente del Perú, ¿no? Sino también del mundo. Esto va a permitir pues que el hombre ya pueda producir sus propios alimentos, ¿no? Y ya no depender pues de una vida nómade, de ir buscando a sus alimentos, a los animales para poder cazarlos, ¿no? Ahora, aquí como la agricultura se masifica, es decir, se van a cultivar extensos territorios, como podemos observar aquí, ¿no? Lo cual va a hacer que haya excedente de producción, ¿no? Es decir, la familia eh, o sea, su producción va a satisfacer su consumo y aún va a sobrar, ¿no? Ahora, entonces eso es muy importante, a eso se llama pues lo que es la revolución agrícola, ¿no? Ahora, para desarrollar esta agricultura, el hombre va a tener también que elaborar y diseñar y controlar el agua, ¿no? Para poder irrigar estos campos de cultivo, ¿no? Por eso otra característica de este modo de vida es el manejo y control del agua, ¿no? Necesariamente tiene que llevar este líquido importante para poder irrigarlo de diferentes, ¿no? Para eso va a necesitar pues la construcción de canales, ¿no? De acequias, de regadíos, ¿no? Muy importante. Ahora, uno de los cultivos, digamos, que va a realizar el hombre va a ser el cultivo del algodón. Y este algodón va a permitir, pues obviamente, que surja el tejido, ¿no? Recordemos que en el periodo lítico el hombre no produce absolutamente nada, ¿no? Entonces, y si está en un periodo de frío, ¿cómo se cubría? ¿Se acuerdan? Se cubría pues por la piel de los animales que cazaba, ¿no? En cambio, en este periodo ya no, en este periodo el hombre ya es capaz de producir la textilería, ¿no? Y así producía pues el textil, ¿no? La ropa con la cual se cubría, ¿no? Muy importante. Pasamos entonces a lo que son también las clases sociales, ¿no? Ahora, este excedente productivo, ¿cómo es, no? Este excedente productivo, una de las consecuencias justamente va a ser las clases sociales. Van a aparecer eh, clases dominantes y van a aparecer clases dominadas, ¿no? Aparecen personas que van a comenzar a acaparar este excedente productivo y van a tener un control, ¿no? De la población para justamente acaparar este excedente. Y para eso, pues, algunos autores mencionan idear un mecanismo, ¿no?
como por ejemplo la religión, ¿no? Producto de la religión, que va a ser un factor importante de control ideológico para que las poblaciones puedan pues tributar, ¿no? Ahora, estos hombres que son en un primer momento, ¿no?, los sacerdotes, sacerdotes especialistas, sacerdotes astrónomos, porque tenían pues este conocimiento de astronomía importante, sabían por ejemplo en qué momento iba a llover, en qué momento era adecuado para la siembra, para la cosecha, etcétera, ¿no? Entonces aparecen estos primeros hombres sometiendo pues a la población con diferentes, con diferentes aspectos o con diferentes formas, ¿no? Para poder tener ese excedente que necesitaba, ¿no? Ahora, todo esto hace que el hombre se vuelva necesariamente sedentario. ¿Qué es el sedentarismo, no? El sedentarismo es un modo de vida, obviamente, en el cual el hombre ya se establece en un lugar determinado. Se establece en un lugar determinado, producto justamente porque tiene una agricultura, tiene cultivos que cuidar, ¿no? Y para eso necesariamente necesita, pues ya, como necesita elaborar o construir, pues, casas, ¿no? Casas y chozas en las cuales pueda vivir, ¿no? Porque ya no puede ir a vivir en cavernas, en cuevas, como antes lo hacía en el periodo lítico, recuerdo. Entonces el hombre se vuelve sedentario y eso hace también pues que comience a realizar diversas actividades, ¿no? Como en este caso el tejido, como por ejemplo el canal de manejo del agua, ¿no? Como la siembra, y posteriormente van a ir apareciendo otras actividades producto pues de esta revolución agrícola, ¿no? Muy bien, vamos entonces a ver los vestigios de este periodo, ¿no? Vamos a encontrar un resto del hombre de Cerro Paloma, ¿no?, que se ubica en Lima, en la costa central del Perú, con una antigüedad de 4.500 años. Su descubridor va a ser pues Federico Engel. Las características o la característica que va a tener este resto es que se va a encontrar pues aquí un recinto rectangular con características comunales, ¿no? Y va a ser considerado pues el primer arquitecto de América, ¿no? Recordemos que en este periodo el hombre no conoce todavía aún la cerámica, ¿no? No conoce la alfarería, ¿no? Muy bien. Otro resto importante es Caral, ¿no? Caral, con una antigüedad aproximada de 2700, según Ruth Shady, 3000 años antes de Cristo aproximadamente, otros autores, va a ser la ciudad o la primera civilización más antigua de América, ¿no? Ruth Shady, su descubridora, la denomina así, ¿no? Se va a encontrar aquí, por ejemplo, 32 flautas y se va a encontrar pues un quipu también, ¿no? Ya lo vamos a explicar en la clase posterior, ¿no? Si es que vamos a dar solamente algunos datos generales de Caral. Y luego pasamos a Huaca Prieta. Huaca Prieta es importante eh, por lo siguiente, ¿no? Primero se va a ubicar pues, en la región de La Libertad, va a tener una antigüedad aproximada de 2500 años antes de Cristo y va a ser considerado el tejido de algodón más antiguo, ¿no? Ahora va a tener la representación iconográfica del cóndor y serpiente, ¿no? Pero también se va a encontrar acá algo muy importante, como son estos mates pirograbados, ¿no? Que si tú puedes observarlo parece que fueran cerámicas, ¿no? Pero no son cerámicas, no son calabazas secas, ¿no? Que le permitió pues trasladar diferentes objetos, productos o líquido elemento también, ¿no? Entonces, pero se caracteriza porque tienen pues forma, ¿no? Es una especie de detallado, digamos, ¿no? Que a lo lejos parece que fueran cerámicas. Recordemos que este periodo es precerámico, ¿no? Acá todavía no se conoce la cerámica. Y por ejemplo, en cuanto al tejido, acá estaba justamente lo que les mencionaba, ¿no? El primer tejido de algodón, el tejido más antiguo, por ejemplo, encontrado en Huaca Prieta, ¿no? Y la representación generalmente en este caso de cóndor, ¿no? Cóndor, serpientes. Muy bien. El descubridor va a ser Junius Birch en el año 1946. Pasamos a Kotosh o Kotosh, ¿no? Se va a desarrollar en la región de Huánuco, va a tener una antigüedad de 2240 años antes de Cristo y va a ser considerado como el primer templo más antiguo, ¿no? El templo de las manos cruzadas. Este templo va a ser importante, acá por ejemplo podemos observar, ¿no? Las manos cruzadas, eh, donde se cree pues que se va a institucionalizar la religión, ¿no? Van a ser las primeras evidencias de registro de adoración, ¿no? Este templo sagrado. Y finalmente tenemos
los restos de Chuquitanta, ¿no? Chuquitanta, o también se le conoce como el Paraíso, ¿no? Se va a ubicar también en la región de Lima, ¿no? Hasta la margen izquierda del río Chillón, muy cerquísima a nuestra institución educativa, ¿no? Su descubridor va a ser Seishi Ishumi Shimada y va a tener una antigüedad de 1570 años aproximadamente, ¿no? Se va a caracterizar por sus construcciones pues, de tipo ceremonial y van a ser los templos de la costa central, ¿no? Ahora, Chuquitanda o el Paraíso, recordemos, vamos a ver que sus construcciones están netamente hechas en base a piedra, ¿no? Muy bien, jóvenes, entonces pasamos a que desarrollen la práctica de salida, está bastante sencilla y también vamos a desarrollar, o van a desarrollar lo que son las actividades, ¿no? Se elabora ese cuadro comparativo y desarrollar las actividades que se están proponiendo. Bueno, muchísimas gracias. Hasta una próxima edición de otro video. Ya saben, suscríbanse para que les pueda llegar la notificación de las clases que posteriormente se publiquen, ¿no? Muchas gracias.